Bienvenidos al módulo 3 del curso MOOC sobre el trabajador autónomo. En este curso, en este módulo, vamos a analizar los derechos colectivos de los trabajadores autónomos, tanto de su vertiente individual como colectiva. Se van a analizar igualmente en el segundo apartado las posibilidades de asociación que tienen estos trabajadores en organizaciones que defiendan sus intereses colectivos. En tercer lugar, se van a analizar el régimen, naturaleza, derechos, constitución y determinadas asociaciones representativas de los trabajadores autónomos. Y finalmente se cierra este módulo con un análisis somero sobre el régimen aplicable al Consejo del Trabajo Autónomo. Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos se pueden clasificar, tal como hace el artículo 19 de la Ley sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo, en su vertiente individual y de vertiente colectiva. Desde la vertiente individual, los trabajadores autónomos tienen los siguientes derechos: derecho a la afiliación a sindicatos o asociaciones empresariales, derecho a la afiliación y fundación de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos que tienen por finalidad específica la defensa de sus intereses, y el derecho al ejercicio de la actividad colectiva en defensa de sus intereses profesionales. En lo que concierne a la vertiente colectiva de estos derechos, se alude a aquellos que son atribuidos a la titularidad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos regulados en el apartado 2 de este artículo 19 y a los que me referiré con posterioridad. Bien, los trabajadores autónomos tienen diversas fórmulas para asociarse a organizaciones que defiendan sus intereses colectivos como tales trabajadores. El artículo 19 establece tres distintas opciones. En primer lugar, el artículo 19.1, en su apartado A, señala la posibilidad de que los autónomos se integren en una asociación empresarial, constituida al amparo de la Ley 19/1977. Un buen ejemplo sería los supuestos en que el autónomo se integra en COE o en CEPYME. La segunda posibilidad, también contemplada en este apartado A del artículo 19.1, es la posibilidad de afiliación a una organización sindical. En este caso, el autónomo solo se puede afiliar a un sindicato si no cuenta con asalariados a su cargo. Por otro lado, el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tiene buen cuidado de señalar, advertir que estos trabajadores no pueden fundar sindicatos cuyo objeto sea la tutela de sus intereses singulares, si bien salva la posibilidad de que constituyan asociaciones al amparo de la legislación específica. Pues bien, esas asociaciones son precisamente las que se contemplan en el artículo 19.1b de la letra. Me refiero a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, que pueden ser fundadas por estos trabajadores y a las que se pueden afiliar una vez constituidas. En cuanto al régimen aplicable a la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos, es preciso señalar que su régimen aplicable, insisto, se halla en la Ley Orgánica 1/2002 sobre el derecho a asociación, aunque existen determinadas particularidades reguladas en los artículos 19 a 21 de la letra. La finalidad de estas asociaciones, insisto, es la defensa específica de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos. Por otra parte, el artículo 20 señala que se trata de asociaciones sin ánimo de lucro y que son autónomas frente a las administraciones públicas. Por tanto, se sienta un principio de no injerencia cuyo exponente máximo es la imposibilidad de que puedan ser suspendidas o disueltas en su actuación, salvo por resolución judicial fundada en el incumplimiento grave de las leyes existentes. En lo que concierne a los derechos cuya titularidad se atribuye a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, a los que me he referido anteriormente y que aparecen regulados en el artículo 19.2, todas las asociaciones tienen derecho a la constitución de federaciones, confederaciones o uniones, asimismo derecho a la concertación de acuerdos de interés profesional para los TRADE, es decir, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, si bien a estos acuerdos de interés profesional será especial mención en el módulo 6 de este curso. En tercer lugar, se reconoce el derecho de todas las asociaciones profesionales al ejercicio de la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos. En este caso, o al respecto, se les reconoce la legitimación para actuar
en los conflictos colectivos suscitados con los TRADE en el ámbito del orden social de la jurisdicción. Finalmente, se les reconoce el derecho a participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias colectivas que afecten a estos trabajadores, si están previstos en los acuerdos de interés profesional a los que me refería anteriormente. Estos derechos básicos que se predican o se atribuyen a todas las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos también se van a reconocer, se reconocen de hecho, a las organizaciones sindicales en las que estén afiliados trabajadores autónomos. Junto a estos derechos básicos, la LETA, en su artículo 21.5, recoge unos derechos singulares que se garantizan a determinadas asociaciones profesionales, las denominadas asociaciones representativas de los trabajadores autónomos. Estos derechos singulares o específicos serían el derecho a ostentar representación institucional ante las administraciones públicas, el derecho a ser consultadas cuando las administraciones públicas diseñen las políticas públicas que incidan sobre el trabajador autónomo. Un buen ejemplo de esta posibilidad de ser consultadas se halla en el Consejo del Trabajo Autónomo, al que me referiré posteriormente. También tienen derecho a gestionar los programas públicos dirigidos al trabajador autónomo en los términos que se prevean legalmente. Y finalmente se les puede atribuir cualquier otra función que sea prevista legal o reglamentariamente. En definitiva, las competencias o los derechos atribuidos en el artículo 21.5 a las asociaciones representativas no constituyen una lista cerrada, puesto que se permite esta posibilidad de que por ley o por reglamento se amplíe el catálogo de derechos. Bien, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se constituyen conforme a la anteriormente citada ley orgánica que regula el derecho de asociación. Si bien la LETA establece determinadas singularidades aludiendo a la necesidad de que se escriban y depositen en sus estatutos, a la necesidad de que se depositen y se registren en un registro especial en la oficina pública competente, que dependerá del ámbito de actuación, el ámbito de implantación de la asociación profesional. Así se alude al registro estatal, que se halla dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y adscrito a la Dirección General del Trabajador Autónomo. Por otro lado, se alude al registro de la comunidad autónoma que corresponda cuando la asociación profesional se halle implantada en más del 50% en su ámbito territorial. En lo que concierne a las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos a las que he aludido anteriormente, estas son, según el artículo 21 de la LETA, aquellas que demuestren una suficiente implantación en el ámbito territorial en el que actúen. Cabe plantearse quién declara esa condición de asociación representativa. Lo hace el Consejo de la Representatividad de las Asociaciones Profesionales, que se haya regulado en el Real Decreto 1613 del año 2010. La vigencia de la declaración de condición de asociación representativa es de 4 años. Bien, aunque la LETA establece los criterios básicos, remite su concreción al Real Decreto 1613 de 2010 para la determinación del carácter de asociación representativa. Básicamente, y sin ánimo ahora de detallarlos con carácter exhaustivo, el Real Decreto alude a que el Consejo va a tener en cuenta, tiene que basarse en el grado de afiliación de los trabajadores autónomos, es decir, el número de trabajadores y trabajadoras que están afiliados a la asociación, el nivel de distribución de los afiliados en sectores como la agricultura, la industria, la construcción y servicios, la implantación en diversas comunidades autónomas, concretando posteriormente que al menos se necesitan 12 y en las provincias al menos 24, el número de convenios o acuerdos suscritos con otras asociaciones profesionales o con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, así como el número de afiliados a dichas organizaciones y asociaciones. Asimismo, el Consejo tiene que tener en cuenta los recursos humanos y materiales con los que cuente la asociación y finalmente va a evaluar todas las actividades en materia de fomento del trabajo autónomo que haya realizado la asociación que aspira a obtener esa condición de representativa, entendiendo por actuaciones de fomento pues acciones de formación, de información, de asesoramiento técnico, de apoyo a la innovación, de promoción de la igualdad, de prevención de riesgos laborales, etc. Bien, en la actualidad, con todos estos parámetros,
Se ha considerado que son asociaciones representativas de trabajadores autónomos, las que figuran aquí: Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores y la Federación Española de Autónomos. Para finalizar, me referiré al Consejo del Trabajo Autónomo. Se halla regulado en el Real Decreto 1613 de 2010 y se trata de un órgano colegiado de carácter consultivo. Está integrado por representantes de las distintas administraciones públicas, de las asociaciones representativas de trabajadores autónomos, pero también hay representantes de las asociaciones empresariales y de las organizaciones sindicales más representativas. Asimismo, se precisa que habrá un representante de cada uno de los consejos del trabajo autónomo que se hayan constituido, en su caso, en las comunidades autónomas. El mandato de estos representantes es de 4 años y su funcionamiento se ha regulado en el Real Decreto 1613 de 2010. En lo que concierne a las funciones del Consejo, como he señalado, es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo. Pero el artículo 22.2 de la LETA concreta en qué consisten esas funciones consultivas, señalando que, en primer lugar, emitirán su parecer con carácter facultativo sobre anteproyectos de leyes o proyectos de reales decretos que incidan al trabajo autónomo. Conviene precisar que cuando esos anteproyectos o proyectos de real decreto vengan a modificar el Estatuto del Trabajo Autónomo, lo que supone modificar la LETA, el informe tendrá carácter preceptivo, por tanto no será facultativo. Lo que no se precisa es que sea un dictamen vinculante. Esto conviene tenerlo en cuenta. Asimismo, tendrán derecho a ser consultados en el diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia del trabajo autónomo. Finalmente, el Consejo del Trabajo Autónomo emitirá su parecer respecto de cualquier otro asunto que se someta a su consulta por parte del Gobierno de la Nación o de sus miembros. En segundo término, entre las funciones del Consejo del Trabajo Autónomo se recoge la elaboración de estudios o informes relacionados con el ámbito de sus competencias. Evidentemente, hablamos de el régimen aplicable a los trabajadores autónomos. Esta elaboración de estudios e informes se efectuará bien a solicitud del Gobierno de la Nación o de sus miembros, bien por propia iniciativa. Se recoge igualmente entre sus funciones la elaboración de su propio reglamento de funcionamiento interno y, finalmente, cualquier otra competencia que le sea atribuida legal o reglamentariamente. De nuevo, por tanto, no se trata de un enunciado exhaustivo o taxativo de sus competencias o funciones, sino de una lista abierta de funciones. Es todo.